¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues fue un fin de semana intenso en materia política, en materia informativa, lo que sucede en Querétaro, lo que sucede en otros puntos de nuestro país en materia de violencia y también, por supuesto, en el tema partidista, en el tema político. ¿Por qué? Porque el PAN finalmente ha tomado una determinación. Jorge Romero se confirma como el dirigente nacional del principal partido opositor de este país. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? ¿Hacia dónde va Acción Nacional? Voy a saludar, por supuesto, a mi admirada y queridísima Berenice Rodríguez del Trinche Político del Chamuco, que está con nosotros. Querida Bere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muy contenta, como siempre, de compartir este espacio con tu audiencia. No, hombre, los honrados siempre, siempre seremos nosotros, querida. Oye, lo primero que yo te preguntaría es, ante la posibilidad de renovarse o morir, ¿qué fue lo que eligió el PAN? Pues prácticamente morir, o más bien ya destaparse por completo como lo que venían siendo desde hace varios años ya, incluso con la misma dirigencia de Marco Cortés, pero creo que ahora de un modo más cínico. Ahora, hay que identificar a Jorge Romero como parte de un grupo político al interior del PAN, que creo que todos conocemos bastante bien, sobre todo a raíz del cártel inmobiliario, y que precisamente él era una de las cabecillas de este grupo al interior de este partido, de Acción Nacional, junto con otros como por ejemplo Santiago Taboada, y que además tenemos también muy bien identificado que pertenecían a este grupo que, como ellos mismos hacían llamar, los Ocean, ¿no? Precisamente por coordinar diversas acciones. Ahora sabemos que la mayoría de ellas eran el cártel inmobiliario, pero que pues siempre fueron como un grupo al interior y aparte de otros personajes bastante destacables dentro de Acción Nacional. Claro que con destacables no queremos decir que sean respetables o brillantes, simplemente con personajes que habían logrado conseguir posturas políticas bastante importantes, como por ejemplo Felipe Calderón, algo que vimos el día de hoy precisamente en la mañanera del pueblo con la doctora Claudia Sheinbaum. Fue como recordó este pasaje del libro del propio expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que señalaba incluso Calderón a Jorge Romero de pertenecer a esta red de corrupción, que en ese momento en su libro no llega a vislumbrar el cártel inmobiliario como tal, pero que menciona a través de un testimonio de un familiar suyo, de un conocido, que el propio Jorge Romero le revela a este personaje que pertenece a toda una red de corrupción, tal cual, pero mediada por el ambulantaje en la propia demarcación. Benito Juárez, como siempre hemos sabido que prácticamente lleva este siglo siendo dirigida por el partido blanquiazul. Entonces Oye, yo no, sí, no, bueno, dime, dime. sí, 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 que no veo como tal, coincido mucho en esto con la visión de la presidenta el día de hoy, ¿no? Que realmente no estamos viendo un cambio como tal en el PAN, en el sentido de que vaya a virar, a regresar un poco a lo que se dice que fueron las raíces del partido, ¿no? Este compromiso social, esta visión, obviamente, sí, de comprometerse como una oposición real y decente, en teoría, a la política mexicana, sino yo creo que lo que estamos viendo es solamente un cambio de dirigente, pero que está desnudando, insisto, al partido político como lo que viene siendo desde hace varios años atrás. Oye, entonces, ante los resultados, porque uno pensaría, bueno, estás viendo los resultados, las derrotas constantes que has tenido, la pérdida de poder que has tenido, uno pensaría tienes que virar hacia otro lado. Pero aquí yo te preguntaría, ¿tuvieron realmente, tenían o tienen otra opción en el PAN, virar hacia otro lado? ¿Hay alguien que pudieron o pensar sería una buena opción al respecto? ¿O de plano el Partido de Acción Nacional ya hoy por hoy ya pues ya se encamina, no quisiera decir a su extinción como tal, pero ya a un momento dado a la pérdida de esta generación política, que es una generación política heredera de Diego Fernández, de Felipe Calderón, del propio Vicente Fox Quesada? Pues creo que no tenían tantas opciones, realmente era regresar a lo que ya experimentaron. Por algo sí ahí Fox con su poco poder que tiene, pero todavía dando batalla en las redes sociales por intentar liderar algo dentro del partido. Obviamente vemos a la pareja de Calderón y esta Margarita Zavala también tratando de disputar en algún punto el poder, pero que tampoco lo han logrado. No realmente Calderón, el poder que ha conseguido al interior del partido se ha disminuido bastante.
De hecho, pues tanto que no ha podido regresar al país, ¿no? Si realmente el PAN tuviera una posición política fuerte y su corriente de él al interior del partido, pues él podría regresar con total impunidad. Algo vimos, por ejemplo, con Ricardo Anaya, que ya se encuentra ahora en el país después de su autoexilio en Estados Unidos. Entonces, creo que no tenían tantas opciones. Ahora, la edad de Jorge Romero, digo, es una persona de menos de 50 años, habla de, bueno, podría interpretarse como algo bueno en tanto el cambio generacional, porque apenas salieron números de que, por ejemplo, en el Senado, cuántas son las personas realmente jóvenes que están incluidas en los partidos, quiénes son los dirigentes de las bancadas, y pues prácticamente nadie está debajo de los 40 años. El único caso que vemos es ahí este Manuel Velasco, pero pues también sabemos la tradición de la que viene. Entonces, podía interpretarse por un lado como que es un giro generacional, sin embargo, no por todo lo que representa este Jorge Romero, ¿no? Insisto, hay que recordar eh, pues toda su carrera política, ¿no? A quiénes se les ha pegado, con quiénes se ha juntado y sobre todo, cuál ha sido su actuar frente a pues cargos de poder, como lo fue al ser dirigente de la propia alcaldía Benito Juárez. No es casualidad que de hecho, cuando él es el alcalde de esa demarcación, comienza, o más bien, digamos que crece exponencialmente este fenómeno que ahora conocemos como cártel inmobiliario, ¿no? Entonces, creo que realmente no tenía muchas opciones el PAN para dónde hacerse. Incluso lo vimos desde su dirigente pasado, Marco Cortés, ¿no? Y todo lo que hizo, o sea, fue para que lo quitaran en algún punto. Vimos también la salida de panistas todavía decentes, como es el caso de Javier Corral, ¿no? El senador Javier Corral, el cual él mismo dijo, yo en cuanto vi que se hizo la alianza del PAN con el PRI, dije, esto no, esto es inadmisible, y se salió del propio partido, ¿no? Entonces, todavía esas figuras respetables, muy pocas dentro del partido, ¿no? Viejos, viejos políticos que, pues, nos guste o no, saben hacer las cosas de otra forma, pues creo que ya se está acabando, ¿no? Y muestra de ello es que Jorge Romero haya tomado ahora pues sí, al partido. ¿Les interesa la opinión de la gente, creo ver, o para dónde hacerse? ¿Qué estrategia podrían llevar cuando tienes un dirigente, como ya no lo mencionaste, que está señalado de ser el jefe del cártel inmobiliario? Mm, Pues dicen ellos, ya lo vimos en entrevistas el día de hoy del propio Jorge Romero con Ciro, entre otros comunicadores, menciona él, no, ahora vamos a tener un partido que la opción, el nuevo camino es abrirnos a la ciudadanía, que ya no, nadie va a elegir quién sí, quién no es del PAN, cualquier persona, hasta lo dice así en su entrevista, ¿no? Cualquier viejito, joven, mujer, lo que sea, puede integrarse al partido siempre y cuando pues coincida con los valores. Pero realmente, ¿qué tanto lo hemos visto eso? O sea, ¿qué tanto el PAN tiene una base social fuerte? ¿No? O sea, lo hemos visto, el mejor resultado son las propias elecciones políticas que hemos tenido. ¿Cuántos estados gobierna el PAN? Y sobre todo, ¿en qué situación están hoy? Sobre todo, bueno, pensando el fin de semana cómo estuvo, ¿no? Querétaro, Guanajuato. Entonces, tienen muy pocos lugares, incluso también en el Senado, en la Cámara de Diputados, son pequeños los escaños que todavía conservan y sin embargo todavía se dan el lujo de, insisto, como fue ahora en la propia elección pasada presidencial, de aliarse con todavía el PRI, sabiendo que ya habían perdido, sabiendo que eso va en contra de su propia base, porque hubo mucha gente que dijo es que no, no, esto es inadmisible, insisto, como el caso de Javier Corral. Y a lo mismo podemos leer del lado del propio PRI, del propio Partido Revolucionario Institucional, que hubo gente que no estuvo contenta con eso. Entonces, más allá de hacer una coalición, porque lo que vimos entre el PRIAN no fue una coalición, ¿no? Fue obviamente pues sí, el PRI subyugado a lo que quedaba del PAN. ¿Qué queda de los partidos políticos, en teoría, si fueron abanderados o creados con estas convicciones, valores, ¿no? Y las grandes figuras, por ejemplo, el más claro ejemplo es el priismo, ¿no? O sea, cuántos políticos grandes tuvimos de allí. Y es más, fue la escuela, fue la cuna de muchos de los políticos que hoy en día todavía son, pues, honorables, son de izquierda. El propio Andrés Manuel López Obrador militó en el PRI, por ejemplo, ¿no? Y el PAN también es muy lamentable que aunque hoy en día siga siendo la oposición más fuerte que tiene ahora el actual gobierno, pues que en algún punto se consolidó como la opción
la alternativa, ¿no? Lo vimos en el 2000 con el giro de la política y que muy pronto la gente tuvo este descontento con Vicente Fox Quesada, ¿no? Que era un personaje que no representaba realmente a los valores iniciales de este partido, ni hablar después de Calderón, ¿no? O sea, también él creó su propia facción al interior del partido y es así como llega al poder. Incluso trató de imponer después a Josefina Vázquez Mota y no lo logró, porque no tenían una base fuerte al interior del partido y mucho menos una base social, algo que, por ejemplo, hoy en día todavía cuenta Morena con ello. ¿Hay espacio en el México actual, Bere, para un partido como el PAN, como este PAN, como esta Ujú. generación panista? Claro, claro que la hay. Pues tenemos, por ejemplo, a Samuel García, ¿no? En Nuevo León, que si bien no se ha acusado de corrupción, es un claro ejemplo de este tipo de políticos jóvenes, aunque Jorge Romero no es tan joven y la forma en la que hace política no es nada innovadora, no es, a diferencia de este Samuel García, ¿no? O sea, tiene como este tinte muy marcado. Pero sí, sí hay lugar. Tan es así que hoy en día ganó bueno, con todo lo que se pueda decir que tuvo de limpia esa elección, pero ganó por la propia militancia este puesto de poder al interior del partido, ¿no? Que no es poca cosa. Ahora, también creo que se da obviamente por un descontento muy fuerte dentro del propio partido. ¿No? Después de ver que habían perdido la presidencial, las elecciones intermedias, o sea, que se fue reduciendo la capacidad política, pues los militantes obviamente estaban también muy molestos. Vimos, por ejemplo, el caso de esta Ana Villagrán, ¿no? Que a pesar de ser uno de los cuadros más relevantes, ¿no? Que con eso no queremos decir que estemos de acuerdo o que Claro. me parezca una persona con mucha capacidad, a pesar de ser uno de los cuadros más mediáticos y movidos dentro del propio partido, la dejaron fuera en estas últimas elecciones. No se le otorgó ningún puesto ni ninguna candidatura que ella estuvo buscando. Y digo, también eso está un poco mal, ¿no? La forma en la que ella exhibió cómo pidió estos escaños y que no se le dieron, pero también te deja pensar qué es lo que le importa a la dirigencia del partido. ¿Por qué Marco Cortés se aferró tanto a seguir un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza? Es más, Marco Cortés no tenía un proyecto de partido. Hoy en día vemos que pues con Jorge Romero lo que llega es este grupo consolidado del cártel inmobiliario, que también vamos a ver qué tan fuerte es, porque hay que recordar que muchos de sus colaboradores más cercanos, Christian Borrerich, por ejemplo, de los Ocean, pues está preso, ¿no? Entonces, falta ver con qué propuesta llega realmente Jorge Romero y sobre todo siento que es un poco la misma jugada que tiene Alito ahora en el PRI, que es tratar de sacar el beneficio personal, y ya lo demostró Jorge Romero al frente de la alcaldía y al frente de todos sus puestos públicos que ha tenido, ¿no? Sacar lo que puedan antes de que el barco se hunda. Esa creo que sería mi lectura, ¿no? Ya no les importa, o sea, el discurso que están manteniendo es absurdo. Es realmente absurdo, no corresponde con la realidad lo que estamos viendo que ahora dice Jorge Romero de abrir el pan a la ciudadanía. Basta recordar, él es parte de un grupo político al interior del partido que conformaba, podríamos decirlo, una élite, ¿no? Que es la del cártel inmobiliario. Es decir, una especie de partido negocio, en eso ya lo convirtieron. Claro, ya no hay valores, ya no tienen un proyecto político, ya no hay una alternativa como gobierno, ya no hay nada, solamente queda tratar de sacar raja ya sea económica o política de esto. Yo me imagino que más económica, evidentemente, porque hoy en día si no estás prácticamente en los partidos de coalición que están gobernando, pues los otros partidos están sepultados, ¿no? Tan es así que hoy vimos también que, bueno, en estos días pasados, que se anunció lo que puede ser la nueva conformación de un grupo al interior del propio Morena, ¿no? En el que están Erubiel Ávila, entre otros. Entonces, hasta ellos lo tienen claro. Entonces, creo que lo que queda con el PAN ahora al elegir a Jorge Romero obviamente es una persona que es más mediática, tiene mejor control de la palabra que Marco Cortés. Yo no creo que se ponga a llorar como casi lo hace Marco Cortés ahora en el caso con Yunes, ¿no? Pero pues es pura simulación, ya lo vimos, ¿no? O sea, son los Ocean, es el cártel inmobiliario, es lo que este grupo político del PAN representa, completamente contrario a cómo se fundó el partido. Morena debe de confiarse, debe navegar tranquilo. ¿En qué se tiene que fijar Morena al tener una oposición, pues sí, tan endeble?
No se debe de confiar, eso es cierto. Nunca hay que bajar la guardia con los grupos de derecha, sean efectivos o no, porque eso también da entrada a otro tipo de espectro político. Creo que es necesario que tengamos una oposición fuerte, real y capaz de hacerle frente, hacerle un sobrepeso al propio gobierno que hoy en día estamos teniendo, seamos o no simpatizantes de la cuarta transformación, porque si no, insisto, eso va a dar entrada a, pues lo hemos visto en todo el mundo últimamente, el avance de las ultraderechas, el avance del fascismo. No es casualidad que Salinas Pliego, ¿no? Un hombre abiertamente de derecha, oligarca y bastante cínico, parezca que está preparando lo que podría ser una candidatura política y que esté empezando a construir un discurso muy parecido a lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei, de la libertad en contra del gobierno, declararse, según él, un outsider de la política, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante no bajar la guardia con el PAN, aunque tenga un papel ridículo como lo hizo en las pasadas elecciones y en todo este sexenio, pero tampoco reírnos o estar felices con eso. Hace falta, en una democracia es necesario los contrapesos políticos. Entonces, la verdad es muy preocupante que no tengamos contrapesos reales y eficientes y sobre todo que el PAN se esté prestando también ya completamente a la corrupción de lo que alguna vez fue. Digo, seamos panistas o no seamos panistas, pero hubo personajes muy destacables dentro de ese partido también. O sea, en calidad de discurso, en calidad de propuestas, en una fuerza y estructura, formación ideológica, hoy ya no la tienen, ¿no? Vimos a Santiago Taboada en las elecciones pasadas. Era un papel básicamente de rufián, ¿no? ¿Qué hacía en los debates? Amedrentaba a sus opositores con un cinismo bastante grosero. Eso es lo que es el PAN hoy en día. Mi querida Berenice Rodríguez, de verdad yo siempre te agradezco tu punto de vista, que engalanes esta comunidad con tus opiniones. Muchísimas gracias a ti, Jesús, y a todo tu auditorio. Y pues sí, no hay que confiarnos y sobre todo hay que tenerle muy, muy, muy el ojo puesto a estos nuevos grupos políticos, no perderlos de vista. Y insisto, necesitamos una oposición real en esto porque es una democracia.